Hola amigos, pero miren qué interesante desafío es el número 105. Lo que vamos a hacer primeramente para solucionar este ejercicio es elevar a ambos lados a la x menos 13 para podernos deshacer pues de esta raíz. Entonces elevamos a este lado a la x menos 13 y elevamos en el lado derecho también. Entonces a la x menos 13. Muy bien. Por aquí podemos simplificar el índice de la raíz con este x menos 13 y nos queda lo que tenemos dentro de la raíz, es decir, el radicando, ¿no? Entonces nos queda x elevado a la menos x menos x elevado a la 13 sobre x elevado a la 37 menos x elevado a la x. Muy bien, y del lado derecho tenemos 1 elevado a la x menos 13, pero el 1 elevado a cualquier número pues siempre me va a dar 1. Entonces no importa el valor que tenga x, igual me va a dar 1. Entonces no tenemos por qué elevar el 1 a esto de aquí, podemos dejarlo escrito simplemente como 1. Sobre x elevado a la x menos 13, aquí sí tenemos que ponerlo. X menos 13, muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a pasar esto o vamos a dejar esto en el lado derecho multiplicándose por el 1 y esto en el lado izquierdo multiplicándose por esto de aquí. Fíjense, esto va a quedar acá multiplicándose. Entonces me queda x, voy a escribir esto, x elevado a la x menos 13 y multiplicándose por esto de aquí. Multiplicándose por x a la menos x menos x a la 13. Muy bien, esto va a ser igual a 1 multiplicándose por este denominador. Si estoy acortando los pasos, pues aquí teníamos que haber hecho un mínimo común y multiplicar a ambos lados, ¿no? Entonces, x a la 37 menos x a la x. Todo correcto, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer la propiedad distributiva, multiplicar este por este, me quedaría x a la x menos 13 multiplicado por x a la menos x. Muy bien. Luego este de aquí por este de acá. Entonces me queda este signo que es el menos x a la x x a la x menos 13, x a la x menos 13 multiplicado por este de aquí por x a la 13. Igual. Aquí, cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número, así que podemos dejar esto escrito como x a la 37 menos x a la x. Todo perfecto. Ahora, aquí tenemos una multiplicación de bases iguales. Por lo tanto, conservamos la base y sumamos los exponentes. Entonces, de esta multiplicación de aquí, me queda x elevado a la x menos 13 menos x. Muy bien, de esta multiplicación de aquí me queda, entonces ponemos este menos aquí, me quedaría conservando la base que es x y sumando los exponentes me quedaría x menos 13, que sería esto, más 13. Igual, por aquí pues dejamos de la misma forma, no vamos a hacer ningún cambio, tenemos x a la 37 menos x a la x. Todo perfecto. Vamos a eliminar los términos semejantes. Por aquí tengo una x positiva y una x negativa. Por aquí tengo un 13 positivo y un 13 negativo. Vamos a ver qué nos ha quedado. Aquí nos quedó x a la menos 13. Vamos a ponerlo por aquí. X a la menos 13 menos. Y por aquí, ¿qué nos ha quedado? Nos queda x elevado a la x. Muy bien. Y esto va a ser igual a x a la 37 menos x a la x. Pongan mucha atención que este término es igual a este término. Entonces, si sumamos a ambos lados, tenemos que sumar a ambos lados x a la x. Fíjense, sumo a este lado x a la x y también a este lado x a la x. Y podemos eliminar este término de aquí con este término de acá. Y aquí pasa lo mismo, eliminamos esto con este de aquí. Muy bien, ¿y qué nos ha quedado? Pues del lado izquierdo nos quedó x a la menos 13 y del lado derecho tenemos x a la 37. Muy bien,
Aquí pues evidentemente x tendría que valer 1 para que pues se cumpliera esta igualdad, porque 1 elevado a cualquier número pues me sigue dando 1. Pero vamos a ver si es que esto es cierto, si es que simplemente 1 pues es una solución. Vamos a multiplicar a ambos lados por x a la 13 positivo. Multiplico aquí y multiplico acá. Muy bien, tenemos misma base, conservamos la base y sumamos los exponentes. Me queda 13, que es este de aquí, menos 13, que es este de acá. Y eso va a ser igual, también conservamos la base, que es x, y sumamos los exponentes. Me queda 37 más 13. Por aquí me queda x a la 0, ¿sí? 13 menos 13 pues es 0. Y esto es igual a x, 37 más 13 es 50. Perfecto. Por este lado me queda 1. Y del lado derecho me queda x a la 50. Pongan mucha atención aquí, porque si nosotros aplicamos la raíz de índice 50 de x a la 50, tenemos que aplicar las propiedades de los valores absolutos, porque estamos elevando la x a un número par. Entonces, en este lado de la igualdad, tenemos que aplicar la raíz de 50, pero también tenemos que aplicar el más menos, ¿sí? Porque como había dicho, como este número, el exponente es un par y estamos sacando la raíz, entonces pues se te aplica las propiedades de los valores absolutos, de donde sale este más y menos. Listo, entonces por aquí nosotros tenemos pues la raíz de índice 50 de 1, que es 1. No tenemos que olvidar este más menos, ¿no? Y esto va a ser igual, aquí simplificamos 50 con 50 y nos queda x. Por lo tanto tenemos dos soluciones, x sub 1 que es 1 positivo y x sub 2 que es menos 1. Impresionante. Al parecer pues como nos decía la lógica por aquí, simplemente la solución era 1, pero no era solo 1, también es la solución menos 1. Ahora hay que hacer la comprobación con ambos valores, reemplazándolos en x para saber si realmente las dos son soluciones para mi ecuación. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.